Buenas tardes, mis queridos amigos, todos los que nos están viendo, ahora que se están conectando para ver nuestro programa Conociéndonos. Les quiero agradecer porque hoy ya estamos finalizando, encerrando este año 2020 y realmente podemos decir que en victoria. El Señor ha estado con nosotros, el Señor ha puesto su mano, nos ha puesto pastores y pastoras y salmistas muy bendecidas. Nos trajo esta idea tan hermosa del programa Conociéndonos, el cual que pudimos estar así aprendiendo con gente que camina con Dios, con gente que está en el llamado, con gente que está en la obra, con gente que está en misiones. Y esto nos ayuda muchísimo porque a veces somos llamados pero no nos animamos. A veces sabemos que tenemos que ir pero no sabemos cómo. A veces queremos trabajar en la obra pero no sabemos a dónde. Entonces todo esto Dios nos quiere mostrar, así como hizo con sus profetas, con sus siervos, que leemos tantos y tantos en su palabra. Yo les quiero agradecer a todos los que estuvieron con nosotros durante todos los programas, los que se inscribieron en mi canal de YouTube, aquellos que están compartiendo el programa, cada país que se fue agregando. Gracias al Señor estamos siendo acompañados por más de 14 países. Pudimos entrar con nuestros hermanos, nuestros pastores, nuestros invitados, y más que nada hemos podido estar así bendecidos en el sentido de que gente nos conoce, nosotros conocimos gente y todos estamos en el mismo objetivo, servir al Señor. Yo le agradezco a Dios también porque esta semana cumplí años, y gracias a Dios porque la iglesia a donde estamos trabajando, que estamos con nuestro apoyo y estamos con el pastor Luciano Muniz, gracias a Dios nos ha bendecido, me ha hecho una pequeña fiesta, he recibido regalos y bueno, pero más que los regalos fue la alegría de saber de tanta gente que nos quiere, tanta gente que me escribió, tantos mensajes, más de 100 mensajes, a los cuales traté de responder en la medida de lo posible, y estoy feliz porque el Señor hasta hoy estuvo conmigo. Los que pudieron ver la entrevista que tuve con Gabriel, mi esposo, pudieron ver que vivimos un milagro, que vivimos el milagro de la cura del cáncer, y esto es algo que tenemos que agradecerlo todos los días. Pasamos por la pandemia, no fuimos tocados, aunque aún tenemos que estar vigilantes, orando unos por los otros, porque mucha gente ha sufrido, muchos hermanos nuestros, muchos familiares, muchos amigos han hasta perdido su vida, pero gloria a Dios que hasta aquí el Señor nos ayudó, el Señor nos acompañó, y con seguridad lo seguirá haciendo el año que viene con nuevos invitados y con nuevas personas que se sumarán a este programa. Les quiero agradecer de todo mi corazón, y voy a estar llamando al pastor, nuestro invitado de hoy, el pastor José Carlos, que aparte de ser un pastor que está ejerciendo en España, es el esposo de mi sobrina Silvana, que estuvo en nuestro último programa, la cual nos ha bendecido. Yo estuve toda la semana escuchando la canción que ella cantó y me tocaba mucho el corazón porque fue con mucha unción. Así que hoy estaremos con José Carlos, y bueno, yo lo voy a llamar, así nosotros aprovechamos bien el tiempo, podemos aprovechar lo mejor posible, y yo creo que me están viendo bien, yo creo que me están escuchando bien, y en el nombre de Jesús, que todo salga bien para su gloria. Le doy las gracias al Señor, le bendigo, le alabo, y ponemos este programa en sus manos para que cumpla el objetivo para el cual nació, que es bendecir, orientarnos, probar y ver a través de otros la bondad y el amor de Cristo. Gracias, Señor, por la vida del pastor José Carlos, que estará con nosotros, y que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestros amigos que se puedan estar conectando sin problema, y que todos puedan disfrutar de este programa bendecido Conociéndonos, que es transmitido desde São Paulo, Brasil,
y yo soy la pastora Nancy Duré. Dios los bendiga y lo estoy llamando al pastor. Gracias a Dios por los que se conectan, los que pueden compartir, están libres, pueden compartirlos para que otros nos estén viendo, nos estén acompañando, que realmente será motivo de mucha alegría, mucha bendición. A ver, estoy enviando la solicitud, pastor. Él está conectándose con el Ministerio Manuel a las Naciones. A ver si podemos. Estoy enviando la solicitud. Hoy es un día de mucho calor aquí en San Pablo. Realmente hasta las luces acá para poder filmar están pasadas de revoluciones. Mucho calor, mucho calor. A ver, otra vez. Dice que no aceptaste la conexión. A ver. A ver ahora. Ahí está. Gloria a Dios. No está aceptando. Yo ahora estoy con la puerta abierta, tratando de que no haya ninguna interrupción. A ver si podemos. A ver. Ya tenemos gente conectada. Y ahora Ahí sí. está, era eso. Hola José Carlos, gloria a Dios. Hola. Estás de lado, vas a tener que dar vuelta a la cámara. Ay, de lado. Espera, un segundo. Ya es que ahí. Ahora. Ha costado un Ahora, poquito. buenas noches. ¿Qué tal? Hola, es un gusto conocerte ahora, por lo menos viéndonos a través de la cámara. ¿Qué tal, Nancy? Buenas tardes allí en Brasil. Aquí buenas noches. Así, aquí, buenas tardes. 5 de la tarde, con un calor de más de 32 grados. Creo que están 33 o 34 hoy. No me fijé. Le Wow. agradecemos a Dios, ya hay Aquí gente que estamos está a con... 10 grados. ¿De cuánto está allá? ¿Cómo está el clima? Aquí 10 grados. Tenemos un poquito de frío. ¡10! 10 grados. Mucho frío, ¿no? Bueno, ahora menos que hace 2 semanas, pero sí hace frío, hace fresquito. ¿Y ahí neva? ¿Cae nieve Sí, ahí? sí. De vez en cuando nieva y la montaña se ve en blanquita. Sí, claro. Y Ah, sobre todo donde vivimos aquí en Jabalcú, la montaña suele nevarse cuando baja la temperatura. wow, qué frío. Uno cuando ve de lejos dice qué lindo, pero cuando está cerca, cuando está en el Claro, medio del frío, es el difícil. frío es bonito verlo, pero no sentirlo. Exactamente. Pero vos sabés que yo me doy cuenta que el ser humano es inconformado en todos los sentidos. Si hace mucho calor, ¡ay, qué calor! Si hace mucho frío, ¡ay, qué frío! Nunca Sí, estamos nos quejamos completos. por todo. Va en nuestra Bueno, te doy naturaleza. la bienvenida, pastor. Muy feliz que hayas aceptado, mi querido sobrino. Ya tu suegra está acá conectada, diciendo bendiciones familia, un abrazo grande. Sobrinos de Argentina, un pastor desde Ecuador. Ya está, hay gente ahí que está mandando bendiciones y estaban impacientes esperando. Así que Bueno, también hay comencemos. me parece que de Miami, una persona. Así que gloria a Dios, estoy expectante, queriendo conocerte, queriendo que nos cuentes de tu vida.
Y bueno, siempre hago la pregunta principal es ¿quién es José Carlos? Yo te dije Juan Carlos, Juan Carlos. Ahora ya aprendí, José Carlos. José Carlos. Pues bien, empieza fuerte la entrevista. Es una pregunta bastante profunda para ser la primera de la entrevista. Y es difícil de Sí, contestar. Yo diría que no soy lo, fíjate qué cosa, yo digo que no soy lo que pienso que soy. Y tampoco soy lo que otros piensan que soy. Yo me esfuerzo en creer, me esfuerzo, digo, en creer que soy lo que Dios dice que soy. Y fíjate que amén. es una pregunta que todos nos hacemos en determinados momentos de nuestras vidas, una pregunta muy importante. Todos nos hacemos esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién nos ha hecho esa pregunta? Incluso algunos han mirado, ¿quién nos ha mirado en el espejo del baño y se ha preguntado quién soy en algún momento determinado? Es verdad, todos, Pues bien, todos. No podemos escapar de esa simplemente, pregunta. claro, simplemente pues, yo creo que soy alguien que se esfuerza en creer que es lo que Dios dice que soy, porque cuando pienso de mí conforme a lo que Dios cree de mí, es ahí cuando podemos alcanzar lo que Dios quiere que alcance o que alcancemos. Fíjate, Nancy, que Mm, incluso Moisés, fíjate, se hizo esta pregunta cuando Dios le habló y le dijo que vaya a Faraón para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y la respuesta de Moisés esa. fue, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir Pues a te digo hacer que eso? ¿quién soy yo? Es una pregunta bastante profunda. En definitiva, cuando respondo a esta pregunta, creo que soy, pues lo que dice, por eso dije que me esfuerzo en creer lo que dice la palabra que soy, porque no quiero creer lo que pienso de mí, no quiero Ujú. creer lo que otros piensan de mí, quiero creer lo que dice la palabra de mí en Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, Ujú. para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las De tinieblas a su tinieblas luz a la luz. admirable. Pero bueno, yo creo que esa pregunta quizá va más dirigida a qué hago en mi vida, ¿no? A Exacto, filosofar es un poco más sobre, superficial. sobre Más qué super... somos. ¿Qué Pues bueno, haces? ¿Quién eres? sí, a nivel profesional, pues me dedico a la docencia, soy maestro, soy profesor de música y bueno, a nivel ministerial, pues pastoreo junto con mi esposa Silvana una iglesia aquí en Jaén, en España. Ujú. Soy padre de dos hijos, una de 19 años y otro de 16 años que va a cumplir ahora en enero. Es un varón y una mujer, Ese es ¿verdad? un varón y una mujer, exactamente. Eso a grandes rasgos, pues José Carlos. Por la mañana me dedico a enseñar música y luego por las tardes pastoreo una iglesia. Y cómo surge ese lado de músico? ¿Es es el que más sobresale o es el lado docente? ¿Cuál te parece de de parte de profesión? ¿Cuál es que más amás, el que más tenés pasión? Bueno, yo creo que va por etapas. A veces prevalece más el músico, otras veces prevalece más el docente. Los dos están ahí. También a veces prevalece más el lado de la medicina. Me hubiese gustado ser médico, pero Dios no lo ha permitido. Hay Ah, mirá. muchas cosas que me hubiesen gustado o muchas cosas en las cuales tengo pasión, pero bueno, Ujú. no todo no se puede hacer, no se ha podido hacer en la vida. No, es verdad, eso es verdad. Pero, ¿y entonces qué te hizo elegir la música? ¿Quién te incentivó? ¿Quién fue tu referencia? Fíjate qué cosa, fue mi abuelo. Por eso yo hoy quería rendirle un pequeño tributo, un homenaje a mi abuelo, que ya está con Perfecto. el Señor, que ya está con el Señor. Amén. Cuando yo era pequeño, la ilusión de mi abuelo, porque mi abuelo ha sido la persona que yo más he querido en mi vida. A mí me preguntaban desde Mira pequeñito, ¿a quién vos. quieres tú más? Y yo decía, primero a mi abuelo. Yo- Ah, mi abuelo fue alguien muy especial para mí. Teníamos una unión tremenda. Entonces, mi abuelo tenía un deseo, y el deseo era tener un músico en la familia. qué Lo intentó con lindo. su hijo, lo intentó con mi hermano mayor, Y con nada. ninguno lo consiguió, lo intentó conmigo y yo por tal de darle ese gusto a mi abuelo, Ujú. yo me puse a estudiar música con 8 años en el conservatorio de aquí de Jaén. De hecho, Qué cuando mi abuelo bueno. estaba a punto de fallecer,
yo pude decirle y mirarlo a la cara y decirle, abuelo, que soy ya maestro, que me dedico a la docencia, y él sonrió, y eso es una alegría para mí, que se fue Qué con el Señor bueno, sabiendo que no solo había estudiado música, sino que ya me dedicaba a eso. qué lindo. Y eso completa el corazón de uno, ¿no? Porque Ya. creo que una de las cosas que más nos frustra es no hacer a veces lo que alguien espera de nosotros o que nosotros amamos. Una persona como tu abuelo, tal vez él marcó más que tus papás, no sé el motivo, pero por algo le tenías ese amor tan grande, ¿no? Sí, simplemente yo me crié con mi abuelo porque mis padres tenían un trabajo en el mercado, entonces madrugaban mucho. Yo me quedaba a dormir con mi abuelo Mm, y mi abuelo pasaba tiempo conmigo, veíamos los dibujos animados juntos, yo ah, iba donde a él le gustaba tomarse un refresco, yo estaba con él, un vinillo, yo iba con él, yo estaba siempre con mi abuelo siempre estaba conmigo y creamos una relación muy cercana. Entonces mi abuelo mm. para mí fue algo extraordinario. De hecho, mis padres, mi madre y su hermano decían, cuando fallezca el abuelo, ¿qué va a pasar con José Carlos? Porque veían que yo quería tanto a mi abuelo y llegaría el Sí, momento que él se iría. ¿Qué claro. pasara con José Carlos? Fue alguien que marcó mi vida. De hecho, a veces yo aconsejo cosas que me aconsejó mi abuelo. Yo recuerdo mi abuelo me dio un consejo, me dijo, José, no te emborraches porque cuando uno se emborracha hace el ridículo. Le obedeciste. Bueno, no del todo. Cuando uno es adolescente y se pasó más de la cuenta, ahí pude darme cuenta que mi abuelo llevaba razón, y ya no lo hice más, y ya no quise hacerlo más. Aunque a veces hacemos ridículos sin tomar, ¿eh? Sí, exactamente. Es natural a Sí. veces. ¿Cómo se llamaba tu abuelo, José Carlos? Antonio, mi abuelo se llamaba Antonio. Antonio. Mi abuelo fue un testimonio tremendo porque cuando yo tenía aproximadamente a los 19 años, yo conocí al Señor. Bueno, yo era Ujú. creyente desde pequeño. A mí mis padres no me han inculcado la religión. Yo no recuerdo a mi madre hablándome de Dios, ni a mi padre tampoco. Y mi abuelo mucho menos. Mi abuelo era el ateo más ateo del mundo. Él ¿Y qué decía que todo es cosa? mentira. Sí, Porque mi se abuelo cree que decía los que todo es españoles son tan mentira. agarrados, ¿no? A Mi la abuelo decía que religión. todo es mentira pero todo, él no creía nada. Y que tú Mira te vos. mueres y te comen los gusanos. Él era ateo tremendo, él no quería saber nada de la religión. Y yo, sin Ujú. embargo, yo creía, no conocía al Señor, pero yo era creyente. Yo recuerdo cuando en los veranos que son tan calurosos aquí en Jaén, de 38 o 40 grados por la noche, dormir en el balcón, sin colchón y sin nada, en el suelo, tirado al balcón y mirar al cielo por la noche y mirar la estrella y decir, wow, la grandeza de Dios, comenzar a hablar con Dios continuamente. Por eso digo, la pregunta esa que me ha hecho antes, ¿quién soy? Yo me hacía esa pregunta, Señor, ¿quién soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué existo yo? Yo me hacía todas esas preguntas, ¿por qué existo yo? Claro. ¿Quién soy? No lo conocía aún, pero yo creía en él y hablaba con él y tenía una relación con él. Y a esto de los 19 años, no, 18 años, perdón, de los 18 años yo regreso de salir con mis amigos y encuentro a una persona hablando con mi madre en el balcón. Y, Ujú. y yo dije, ¿y este qué hace? En mi corazón, ¿qué hace este hablando con mi madre en el Hablando de balcón? madre, ya pensaste mal. Y resulta que le estaba devolviendo una pelota que una perra que teníamos había tirado por el balcón, le estaba devolviendo. Ujú. Me acerqué, me comenzó a hablar, no sé cómo salió el tema, él me dijo que era cristiano evangélico, yo no había escuchado eso en mi vida, digo, cristiano evangélico. ¿De dónde? Y yo ¿De le qué dije, planeta? yo soy católico, le dije yo soy creyente, yo soy católico. Y él quiso hablar conmigo, él quiso entablar una conversación de Dios conmigo, y yo, claro, yo tenía pues orgullo de decir yo sé más que tú, y yo dije, voy a hablar con él y voy a derribar todos sus argumentos y sus cosas. Mm. Mira, Fíjate qué bien, cosa que al día siguiente seguimos juntándonos, al siguiente también, y acabó él derribando todos mis argumentos. gloria a Es decir, Dios. entré en un conflicto tremendo porque yo todas las noches rezaba como de 5 a 10 Padres Nuestros y de 5 a 10 Ave María por la Bien noche. santificado. Y Bien luego, santificado. pues
Claro, y luego de rezar esa Ave María, esos Padres Nuestros, yo comenzaba a hablar con el Señor, pues yo decía, sí, en el Padre Nuestro no le comento de que me gusta esta chica, de que me ocurre esto, de que estoy sufriendo por lo otro. Claro, está bien Ahí pensado. comenzaba a hablar. Entonces, cuando él me empezó a predicar, porque fíjate qué cosa, yo creía que la Biblia era la palabra de Dios, pero no la leía, Claro, porque como hacen muchos. en el catolicismo, al menos a mí, yo tenía mi propio sacerdote allí en la catedral que me confesaba, hablaba Ujú, conmigo, pero nunca me influenciaba para leer la palabra. claro, Yo sabía que la Biblia era la palabra de Dios, pero no la leía. Si nadie me mm, influencia para que la lea, ¿para qué la voy a claro. leer? Y claro, empezamos a leer la palabra de Dios. Yo le dije, claro, tu Biblia es diferente a la mía. Él dijo, coge la tuya, coge la mía. Empezamos a leer la Biblia y digo, si él pone lo mismo en su Biblia que en la mía. Y es verdad lo que dice, lo dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahí entré en un conflicto grande porque dije, wow, ¿ahora qué hago? Dios mío, esto es fuerte. Pero seguí juntándome con él. Y un día pues fui a mi sacerdote, mi cura que estaba en la catedral y le dije lo que ocurría y con quién me estaba juntando. Y él me acuerdo que en el confesionario alzó la cabeza arriba y dijo, Jesús, ilumínalo. Y yo creo que Jesús escuchó esa oración y me iluminó. Seguramente, Y con decidí seguridad. pues dejar de ir al cura, me invitó a la iglesia, José Manuel. Él está en Córdoba, que está aproximadamente a 100 kilómetros de Jaén. Él se mudó a Córdoba. Y, y bueno, yo era rockero, un apunte importante que yo era rockero de los años 50. Digo de los años Mirá 50 vos. para que me imagináis, con el tupé, no como ahora, sino más grande de tipo Elvis Presley, patillas por aquí, no como ahora, que ahora parezco vikingo, era rockero de los años 50. Yo tocaba en un grupo de rock and roll que se llamaban los Cotton Blues. Fíjate qué cosa, ¿eh? Ah, Y, tenés que y hablar con con mi la chupa marido de... entonces, ¿eh? Sí, mira qué cosa, con la chupa de cuero, con los botines. Yo tenía unos botines de punta grandes, con portaespuelas. Tú imagínate con esa pinta. Yo era creyente, pero creyente, y yo iba así a la iglesia católica, ¿eh? Y la gente se me quedaba mirando como diciendo, este chumba, no sé si allí en Brasil la palabra chumba es como delincuente o alguien, ¿qué No, hace aquí? chumba, Chusma, chuma. chusma. Ah, no, eso en Argentina solamente. Ah. Y yo pensaba, digo, esta gente me mira así, pero no conoce mi corazón, mira la apariencia. Y Exacto, ¿cómo resulta que hacemos? cuando me invita José Manuel a la iglesia, yo le pregunto, porque yo era muy desconfiado, digo, ¿cuántas veces reunís vosotros? Fíjate, y la iglesia donde yo me convertí se reunía los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos. Yo dije, madre mía, 4 días. Es mucho. Dice, pero tú puedes venir cuando quieras. Digo, bueno, ¿y cuánto dura vuestra reunión? Y me dice, 1 hora y media más o menos. Digo, 1 hora y media, si dura la misa de mi iglesia media hora y me aburro. Digo, 1 hora y media. Imagínate. ¿A Pues dónde me bueno, están accedí ahí. invitando? Al final accedí ahí, digo, bueno, voy ahí, no pasa nada, por ir un día no pasa nada. Pero sí le enfaticé, le dije, a ver, José Manuel, tu pastor no querrá que yo me quite estas pintas así como yo voy, que yo soy así, no, como empieza así tu pastor, mal vamos, yo no vuelvo. No, 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 tú no te preocupes, Ya tú ven a estabas la iglesia. preocupado con todo. Claro, yo dejé las cosas bien claras. Digo, el pastor no vendrá a decirme que así no puedo ir, porque si empieza con esa, yo no voy. No, no, Sí, no, tú sí, no te sí. preocupes, José, que el pastor no se va a meter en nada, que... Total, que fui. Ya no Amén. recuerdo si era un viernes, yo creo que era un viernes. Fui a la iglesia, me presentó al pastor, empezó la reunión, empezaron los hermanos a orar, eran hermanos de la etnia gitana. Y recuerdo un gitano llamado Fernando, por si escucha esta entrevista. Fernando, que empezó a orar, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si hay alguien conectado de aquí de Jaén, sabe de lo que estoy hablando. Y empezaba a orar con unas oraciones que yo nunca había escuchado, que me impactaban. Yo decía, wow, ¿cómo reza? Porque el católico dice rezar, no dice orar. ¿Cómo Claro. reza ese? Qué rezo más impresionante, wow, me quedé impactado. Luego cuando empezaron a cantar, luego cuando empezó a predicar el pastor, porque mi pastor es maestro en la palabra, aparte de apóstol es maestro. Yo me quedé impresionado, esa hora y media se pasó
rapidísima. Fíjate, yo era Mi católico, Dios. iba a los domingos, todos los domingos a misa, y en media hora, Ujú. y yo me aburría, se me hacía largo. Sin Claro. embargo, vine aquí, 1 hora y media de reunión se me hizo corta, volví al día siguiente, al otro, al otro. Yo vi al pastor predicar y fíjate qué cosa. Desde los primeros días yo lo miraba predicar y yo me veía predicando. Es algo Ay, impresionante, qué yo no sabía nada, lindo. Gloria a nada. Dios. De hecho, yo llevaba 3 meses en la iglesia porque desde ese día primero que fui, no falté. Fui Te el siguiente, iba los encantaste. lunes, los miércoles, Fuiste los viernes y los tomado. domingos, Lo que todos los dijiste que días. no ibas. Gloria a Fíjate que a los Dios. 3 meses justos de haber aceptado el Señor, me dice una hermana gitana, me dice, me mira sin conocer y me dice, tú vas a ser pastor. Y yo decía, wow, y digo, ¿por qué me dice esta mujer eso? Y ¿Qué le efectivamente, pasa? a lo largo de los años, pasaron los años y se cumplió esa palabra, pero lo impresionante es que desde el primer día que fui, yo escuchaba cómo predicaba el pastor Rafael, por si me está escuchando, y yo me quedaba impresionado porque yo me veía ahí. Fíjate, el Qué pastor hermoso. nunca me dijo nada de las pintas que yo llevaba, al revés. Luego, con los años, él me confesó, José Carlos, te tengo que confesar algo. Cuando tú me viniste a la iglesia y te vi, yo dije, este no dura ni 2 semanas. Este no dura ni 2 semanas aquí. Ni Digo, pues fe vaya tenía el profeta que está pastor. hecho, Rafael? Ni él Digo, vaya tenía fe. profecía que diste. Vaya fe. Él lo dice riéndose, claro. Tú imagínate la pinta que yo llevaba, parecía Elvis Presley y yo allí. Claro. Y fíjate, Reencarnó a los Elvis 3 meses, Presley. sí, desde el primer día, yo tuve una relación muy estrecha con el pastor. Continuamente yo lo llamaba por teléfono, iba a su casa, porque yo tenía miles de dudas y de preguntas y Claro. por qué hay que bautizarse de grande y no de pequeño, por qué esto, por qué lo otro, por qué. Y él, pues muy amablemente, vente a mi casa, escribe las preguntas y hablamos poco a poco y te las respondo todas. Ahí fuimos creando una relación muy, de hecho, a día de hoy somos muy Qué amigos, lindo. y eso también marcó mi Te fue vida discipulando. ministerial. El 80%, claro, el 80% de lo que soy ahora se lo debo al pastor Rafael, lo digo en público. Qué hermoso. Desde que yo me convertí, él estuvo conmigo, estuve con él a los 3 meses, fíjate qué cosa, alguno dirá, qué pronto a los 3 meses. Como yo tocaba el saxofón en los Cotton Blues, ya en ese tiempo ya lo estaba Qué dejando, lindo. dejé El de tocar. saxo es el que tocas. Yo soy profesor de clarinete titulado, pero toco el saxofón también. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Me Y, encanta el saxofón. y en la iglesia de que pastoreamos ahora, pues toco el piano. Mm. Y bueno, en esa época yo tocaba el saxofón en los Cotton Blues, tocábamos canciones de los años 50, de rock and roll, ya lo dejamos. Y allí en la iglesia, pues como el pastor se enteró que tocaba el saxofón y no había mucho instrumentista de viento, pues él me ofreció tocar en el Ya te coro. puso. Y Y Juan yo acepté, Carlos, sí, porque desde el primer día yo ya no faltaba. ya Sí, estabas impactado. ¿Cómo que el Espíritu Santo te llamó y ya te mostró tu futuro? Es algo precioso cuando ocurre así. Te sí, pero sentiste bueno, atraído. uno no se da cuenta. Yo me veía, de hecho, fíjate qué cosa más curiosa. Yo hice un curso en el Más y Más. El Más y Más es una cadena de supermercados que hay aquí en Jaén. Entonces yo hice Ujú. un curso para trabajar. De hecho, luego me contrataron de carnicero, llegué a ser carnicero. Pero en los primeros 15 días era un curso teórico, te daban teoría. Entonces ahí estaba el maestro y para conocernos nos hacía preguntas, ¿tú qué quieres ser? No de mayor, sino que en el futuro, porque ya éramos un poco más Sí, sí. mayores. En el futuro. Y yo respondí, yo quiero ser predicador. Yo dije, yo quiero ser predicador. Eso Gloria a decirlo aquí en Dios. España, yo no sé en Brasil que el evangelio está tan extendido, pero decirlo en España es como decir, ¿este de qué está Un hablando? ¿Eso qué es? Es un shock, ¿no? Yo Para las respondí así, yo personas. quiero ser en un futuro predicador, dije yo, fíjate qué cosa. Pero Gloria a uno no se da Dios. cuenta de que Dios te está mostrando las cosas. Yo no era consciente, simplemente que yo me sentía atraído. Yo veía cada domingo predicar a mi pastor y yo me veía ahí,
pero yo no pensaba que Dios me estaba mostrando que yo predicaría con los años, que yo pastorearía. Uno no piensa eso. Dios te lo muestra y a veces no somos conscientes de que Dios te está mostrando cuál es tu llamado, donde Él quiere colocarte. Ujú. Y es por eso que mucha gente tiene tantas dudas, porque a veces confundimos, es mi imaginación, es mis ganas, ¿qué me está pasando? Es porque estoy impactado y entramos a veces Claro. en conflictos que el Espíritu Santo nos tiene que mostrar exactamente lo que quiere de nosotros, ¿no? Claro, porque cuando yo estaba en el catolicismo, iba a la misa y escuchaba el sermón del cura, nunca me veía yo ahí, Claro, predicando de cura. y en media Nunca me hora. vi, Y nada, en nada, nunca me media vi. Sin hora. embargo, son cosas curiosas, son cosas importantes desde el primer día. Hermosas. Y, Ujú. y como estaba contando, a los 3 meses me ofreció entrar en el coro de alabanza porque yo iba todos los días y ya me metí de lleno, de lleno a leer la palabra me atraía profundamente, ya comencé a leer la Biblia Ujú. y fue ahí, bueno, no sé, ahí donde conocí a Silvana, la que, tu sobrina, que vino Ah, ahí que de conoció Estados Unidos. la esposa. Claro, ella vino de Estados Unidos, ya el señor le dijo en Estados Unidos, te voy a llevar a España y te voy a dar una sorpresa grata y un gran regalo, y ahí fue Silvana. Ahí. Un buen hombre. Fíjate qué cosa, yo sé que ella está abajo escuchando. Ella me Seguro. conoció tocando saxofón. Claro, yo llevaba 3 meses, yo tenía esa hechura de Elvis Presley, esa chulería que se dice aquí en España. Y cuando ella vino de Estados Unidos, yo la vi y estaba tocando un solo de saxofón, la miro y lo único que se me ocurre es guiñarle el ojo, tocando la alabanza. El hermano ya no perdió la oportunidad. Fíjate qué cosa se me ocurrió. Ella dice que pensó, ¿y este quién es? Que atrevido que me guiña el ojo, tal. Ahí Te reprendió. cayó al Sal suelo, de... los hermanos pensaban que el Espíritu Santo le había tocado de la impresión, nada, ya broma. Ella estaba reprendiendo. Qué tremendo. Qué Y ahí bárbaro. empezamos año tras año, al año ya era ayudante del pastor, estaba ayudándolo en todo, y hasta el día de hoy, que luego ya sucedieron cosas, el pastor tuvo que dejar la iglesia por diferentes motivos, porque en la vida suceden circunstancias. Sí, vamos eh, cambiando. Claro. Y Silvana y yo aproximadamente hará 10 años que comenzamos a pastorear esta iglesia, pero tengo que decir que estamos bajo la cobertura apostólica del pastor Rafael. Seguimos unidos al Amén. Señor a pesar de las circunstancias. A veces cometemos errores, los ministerios, pero bueno, el Señor endereza nuestros renglones torcidos. Él Sí. sabe enderezarlos. Y nuevamente nos ha puesto en el mismo camino, yo lo sentí del Señor, estábamos pastoreando y yo sentí del Señor tener la cobertura de Rafael, él también lo sintió y él no me quería decir nada, yo tampoco, hasta que un día yo me atreví a decir, solo me dijo, a mí me ha ocurrido esto lo mismo, pero no te lo quería decir, lo sentía el Señor. Y bueno, estamos pastoreando bajo la cobertura del apóstol Rafael Reyes. Aproximadamente llevamos 10 años aquí en Jaén. Mira, José Carlos, estás hablando de exactamente de eso, de que Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me hizo sentir. Hay mucha gente que está esperando ese sentir, esa voz de Dios. ¿Cómo se siente ese sentir? Explícanos un poco para que esas personas que están confusas, que están, no confusas, en portugués está confusa, que todavía se están con dudas al respecto de cómo escucho, cómo siento, esto que siento es de Dios, no es de Dios. ¿Qué es lo que te trae esa confirmación? ¿Cómo sentimos esa confirmación? Bueno, Nancy, la verdad que yo que soy de un carácter un poco que no, yo no me lo creo todo, no me gusta dejarme guiar por los sentimientos, las emociones. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir en mí? Yo, por ejemplo, yo era reacio al tema este de la cobertura. Amigos míos, amigos de ministerio, pastores, me decían, tiene que tener una cobertura. Y yo decía, sí, muy bien, ya tendré yo una cobertura cuando el Señor me hable. Yo no voy a tener una cobertura porque me digan otros pastores que tengo que tener una cobertura para que estén todos contentos. Yo soy así, entonces, es algo que yo, primeramente que yo no quiero.
yo no quería. Entonces, cuando algo tú no quieres y de repente comienzo a sentir desde mi espíritu, desde dentro, y a sentirme atraído hacia ello, yo me doy cuenta que no soy yo. ¿Me explico? Porque yo no soy una Ujú, persona sentimental que me dejo ya por los sentimientos, porque claro, no me gusta. Es decir, yo no quería eso de la cobertura porque no lo veía. Y yo decía, digo, si Dios me lo muestra, yo voy de cabeza. Y si tengo que tener una cobertura, sea uno, sea otro, la tendré. Pero si Dios me muestra, a mí no me gusta dejarme llevar por lo que me digan los hombres, o tienes que tener una cobertura, eso está bien, tiene que ser así, José Carlos, no lo dejes mal. Sí, pero espérate, el Señor lo hará. Sí, entonces, claro. comencé a sentirme atraído desde dentro, yo sin pensarlo me venía al corazón. Entonces me di Mm, cuenta que no era yo, no sé si me estoy explicando, porque eso es contrario a lo que yo pensaba, es algo contrario, y si es algo contrario, pues yo me di cuenta de que el Señor lo quería. Ahora bien, el Señor te confirma. Yo dije, voy a hablar con Rafael, una confirmación tiene que dar, porque claro, tampoco claro. quiero pensar que esto es del Señor. Y al hablar con Rafael, él también estaba sintiendo exactamente lo mismo. Y desde el mismo tiempo que yo empecé a sentirlo. Y él no quiso decírmelo. Es normal, él decía, yo no le voy a decir, mira, siento para que te venga bajo mi cobertura, porque suena como raro, pero al comentárselo ya él me, Como que te hace una presión, ¿no es cierto? Como que te claro, él induce. ya me te- confesó que lo que sentía, y él le dijo al Señor, díselo a él. Fíjate qué cosa, díselo a él. Y yo pensaba, yo también decía, Señor, si es tuyo, Gloria. díselo tú a él. Y ahora el Señor diría, a ver A quién de los dos va a ver, decírselo. pónganse de Y acuerdo, un, caramba. Claro, y ya un día yo lo invité a casa a comer, aquí donde nos hemos mudado, y salió el tema, y ya nos confesamos uno a otro y dijimos, creemos que esto es del Señor. Y yo sentí paz en el corazón también. Gloria a Y, Dios, gloria a y Dios. así es como surgen las cosas. Porque también he de decir que no todo lo que viene es del Señor, porque hay que tener cuidado con los sentimientos. Hay personas muy emocionalistas y todo lo que sienten es del Señor y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado porque no podemos decir esto es del Señor cuando es de nuestras emociones y sentimientos porque nos vamos a equivocar. Hay que respetar mucho cuando decimos el Señor me ha dicho. ¿Vale? Por eso te quise hacer esa pregunta, porque yo siempre digo que la línea que existe entre lo que yo siento de Dios y lo que yo siento de mis emociones es tan fina, que hay mucha Ujú. posibilidad de que nos equivoquemos. Hay mucha posibilidad Claro. de que digamos que es de Dios y no sea, o al contrario, digamos, no, no es de Dios, es mi corazón y sea la voluntad de Dios. Realmente es una cosa muy Claro, delicada, ¿verdad? claro, es muy importante conocerse a uno mismo y también tener una relación continua con Dios. Hay personas que no tienen relación con el Señor y continuamente están diciendo, he sentido esto del Señor. Ujú. Cualquier cosa que piensan como una muletilla, el Señor me ha dicho esto del Señor y hay que tener cuidado con esas cosas, hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. Primeramente, el Señor revela sus cosas a aquellos que tienen una relación con Él. Sin una Amén. relación estrecha, el Señor no te revela, eso es muy importante. Y cuando uno tiene una relación con el Señor y el corazón dispuesto, el Señor sabe cómo hablarte. Fíjate qué cosa lo que estaba contando en el pastorado, yo no era consciente, pero el Señor tocó mi espíritu para yo sentirme atraído cada vez que yo escuchaba predicar a mi pastor. Era una atracción que yo no sabía de dónde venía. Lo del pastorado, lo de predicar no era algo... ¿Por qué quería ser pastor? ¿Qué interés tenía yo en predicar? Ninguno. ¿Qué interés tenía yo en ser pastor? Ninguno. De hecho, a día de hoy, yo a veces he dicho, si no fuese por Dios, yo no sería pastor. Me explico. Si no es porque Dios quiere que pastoree, no sería pastor. Entonces es una atracción, es cuando uno está predicando, porque a veces los pastores predicamos y estamos peor que los que nos están escuchando, eso es una realidad. La gente Sí, que sí, escucha al pastor sí. piensa que los pastores estamos ajenos a todo tipo de problemas y somos superhombres, no somos Ujú, superhombres, somos humanos, ujú. sensibles, lo mismo que cualquiera y sangramos cuando nos pinchan
Y, Y a ver, mu- y encima tenemos que predicar, y cuando tenemos que predicar estamos quizá peor. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando uno tiene ese llamado? Que comienza a predicar y algo se libera dentro de tu interior. Se libera y cuando termina de ministrar y de predicar dices, wow, no quería ni predicar y el Señor te ha liberado. Porque cuando estás cumpliendo con tu llamado te sientes cómodo, te sientes a gusto. Eso no significa que uno se equivoca, somos seres humanos, y si Pedro se equivocó, si David se equivocó, los grandes héroes de la fe y generales de Dios se equivocaron, ¿cómo no nos vamos a equivocar nosotros? Y por eso que también muchas veces te debe haber surgido, ¿no? Que de esto habíamos comentado cuando te invité en la charla, ahora me lo trajiste a memoria, que a veces decimos, el Señor me llamó realmente, o sea, tenemos muchas veces en ciertas situaciones, te mirás y decís, yo fui llamado para pastorear, estoy en el lugar que realmente tengo que estar, te surge esa duda, ¿verdad? Claro, porque cuando uno se mira a sí mismo, nosotros somos barro. Lo que ocurre es que la gracia del Señor y su gloria, Él la deposita en vasos de barro. Cuando nosotros Amén. hay veces, etapas en nuestra vida que nos miramos porque nos miramos nosotros mismos. De Ujú. cara a la galería mostramos una cosa, pero cuando nos miramos nosotros mismos sabemos quiénes somos, sabemos las miserias que hay dentro de nuestro corazón. Y no importa que tengamos el título de pastor, apóstol, profeta, no importa, seguimos siendo de Exacto. barro, seguimos cometiendo errores, seguimos haciendo Ujú. muchas cosas mal y tenemos que aprender continuamente. Y yo creo que el 100% de los pastores y de los creyentes, dije yo, nos preguntamos, ¿por qué yo? Por eso la pregunta del Sí, principio, ¿quién soy? ¿Por qué yo? sí. ¿Por qué has puesto ¿Por qué tu yo? mirada en mí, Señor? Pero fíjate, es ahí cuando comprendemos el amor de Dios, Señor, ¿por qué yo? Cuando nos miramos Ujú. nosotros mismos, cuando ahí es cuando tenemos más misericordia por los demás, porque nos damos cuenta que no somos mejores que ninguno. Y es cierto lo Es que verdad. dice. Yo creo que el 100% de los pastores nos preguntamos en muchos momentos de la vida, Señor, ¿por qué me has elegido a mí? Yo creo que si abrimos el corazón, y esa es una pregunta muy interesante para hacerle a todos los pastores que pasan por este programa, y si abren su corazón, seguro que te Sí, dirán, yo sí, me he hecho esa pregunta, yo me hago esa pregunta, ¿por qué yo, Señor? Seguro sí. que hay gente mejor que yo, y seguro que cuando yo Ujú. esté en su presencia le preguntaré, ¿por qué, Señor, yo? Sí, ¿Por qué sí. permitiste que sea yo? Y Y no soy todos se mejor la que hacen nadie. porque, fíjate Jeremías, que fue uno de los principales, soy un nene, soy esto, soy lo otro, te Claro, puso todo como que Dios no lo conociera, ¿no? Yo lo que creo que particularmente, yo como pastora, creo que eso no sucede eh, porque Dios quiere que siempre dependamos de Él. Si nos claro, creyéramos tan súper que estamos siempre, estoy en el lugar porque yo soy capaz, porque yo estoy preparada, porque yo estudié, porque yo me entrené, porque nos sentiríamos súper y el Espíritu Santo quedaría tan sin actividad. Pero yo creo que cuando se revela esa pequeñez, podemos decir como decía el apóstol Pablo, ¿no? Cuando soy débil, es ahí que soy fuerte. Cuando me siento claro, pequeñito, cuando me siento un niño, es ahí porque lo que dijiste es ahora. Subís a un púlpito diciendo, no tengo capacidad para ministrar. Y de repente te viene esa unción poderosa que cuando terminás decís, wow, ¿de dónde saqué todo eso? Y ahí sentís la ministración plena del Espíritu Santo. Y decís, claro, realmente no soy yo, ¿no? Cristo vive en mí. Es claro, es muy muy importante eso, importante. porque en el momento que nos creemos algo, es cuando le abrimos la puerta a Satanás. Él no solo es el padre de la mentira, sino que él es orgulloso y prepotente. Es un Soberbio. peligro, es una línea muy fina y es un peligro grande de los ministerios. Cuando creemos que por nuestra capacidad, nuestras habilidades o los dones que Dios nos ha Mm. dado, podemos conseguir las cosas. Digo el peligro porque en ese momento es cuando le abrimos puerta a Satanás y podemos, aun siendo pastores, ser usados por Satanás. Es Sí, por eso que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y de corazón humilde. y hallaréis paz para vuestras almas. Es por eso que Amén. Pablo tuvo, a causa de tantas revelaciones que tenía Pablo, el Señor permitió ese aguijón para mantenerlo humilde, porque es a través de la humildad cuando Jesús puede obrar y hacer la obra, porque
en definitiva, la obra del Espíritu Santo. En el momento que nos creemos que Amén. es por nuestras capacidades, el Espíritu Santo nos deja obrar bajo nuestra propia fuerza y Él no puede obrar. Y si no obra el Es Espíritu verdad. Santo, hay un peligro en la iglesia. Tenemos que entender algo, todos los pastores, que tenemos que orar para que sea el Espíritu Santo el que pastoree, el Espíritu Santo el que dirija. Nosotros nos vamos a seguir equivocando, claro, y el Espíritu Santo permitirá que nos equivoquemos, porque Él permite que nos equivoquemos, pero Él hace la obra, y Amén. Él, pero tiene que ser bajo la humildad. ¿Qué humildad? El saber que somos vasos de barro y que dependemos totalmente de Él, y que cualquier éxito o logro es por el Espíritu Santo, no por nosotros. Eso tenemos que Amén. tenerlo claro, los ministerios. Y bueno, y todo Sí, creyente, creo yo. y la gente también, porque el que lidera, el misionero, el pastor, lucha con vivir en esa dependencia del Espíritu Santo, y a veces la gente cree que no, que el hombre es el que me tiene que dar, que el hombre es el que me tiene que solucionar, que el hombre es el que tiene que, ¿me entendés? Y, y no, Sí, ellos también tienen que entender que nosotros dependemos del Espíritu Santo, que hay cosas que podemos claro, resolver y cosas que no. hay una cosa muy importante que tenemos que poner los ojos en Jesús. Los que predicamos simplemente somos instrumentos, y lo vuelvo a repetir, instrumentos Amén. de barro. Y el barro comete muchos errores. Y es por Ujú. eso que cuando la gente pone sus ojos en el barro, en el hombre, cuando ese instrumento cae, la gente cae. Acuérdate Es cuando verdad. decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. ¿Y Sí, qué dijo Pablo? Tuvo que exhortar y decir, ¿acaso yo he muerto por vosotros? ¿Acaso nosotros somos instrumentos de Dios? Instrumentos que podemos caer, fíjate qué cosa. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, el instrumento que Jesús usa puede caer, pero si nosotros ponemos la mirada en Jesús, no caeremos, porque tenemos la mirada amén, en Jesús, no en nosotros. Tú imagínate si amén. hubiese habido gente que ha puesto la mirada en Judas, y cuando Judas traicionó a Jesús, ¿dónde estaría esa gente? Es verdad, es verdad. O en Demas, Ujú. que acompañaba al mismísimo Pablo en el ministerio. Y en una carta Pablo dice, manda saludos Demas, Epafrodito y tal. Y en otra carta dice, Demas me ha abandonado amando más el mundo. De un día para otro abandonó el Evangelio. Y esa gente que había visto y había sido ministrada por Demas, si pone la mirada en Demas, ¿dónde estará esa gente después? La mirada tiene que estar en Es Jesús. verdad. Él no falla. Eso es lo que enseñamos en la iglesia, Ujú. Nancy, porque yo les puedo fallar, y yo veo que hay gente de la iglesia conectada. Eso es lo que enseñamos. En mí no pueden poner la mirada porque yo soy de barro. Por la gracia del Señor estoy pastoreando. El por qué aún no lo sé, porque no soy mejor que los que están en la iglesia. El por qué solo lo sabe Dios, el por qué permite que yo pastoree, que yo dirija, que yo asesore, que guíe, no lo sé, pero el Señor lo permite por algo. Con seguridad. Pero enseñamos que no pongan la mirada en el hombre, que no importa lo bonito que predique el predicador, que no importa los talentos, incluso no importa la unción, porque aún teniendo mucha unción uno puede caer. Hubieron profetas que con mucha unción cayeron. ¿Y qué ocurre si mi mirada no está puesta en Jesús, sino en el instrumento que Jesús usa? Voy a caer. Y eso es uno de los problemas que hay hoy en día en la iglesia, que ponemos nuestra mirada en los hombres continuamente, y cuando los hombres caen, caemos. Nuestra mirada no Sí. puede estar en ningún hombre, tiene que estar puesta en Ujú, Jesús de Nazaret. ujú. Y eso es lo que tiene que ocurrir en todos, como te sucedió a vos, que empezaste a leer la Biblia, empezaste a escudriñar, a descubrir el carácter de Dios, a descubrir lo que Él quería de vos, y eso es lo que no puede ser sustituido. La palabra Así es. de Dios por, por todos los consejos. A veces queremos que las personas nos profeticen, que las personas nos prediquen, nos aconsejen, y dejamos la Biblia de lado porque queremos que de Mm, ellos venga esa respuesta. Y ahí que Dios claro, no quiere eso, Dios quiere que dependamos de Él, que busquemos en su claro. palabra, que es la que nos va a conducir. Pastor José Carlos, decime, ¿cómo puedes hacer
para poder dividir todo esto que es el pastoreo, que te envuelve tanto, que toma tanto de vos, porque tenés vidas que dependen de vos, problemas que resolver, iglesia que mantener. ¿Cómo haces con tu pastoreo, con tu profesión, que también decís que das clase, con la vida en familia, porque también tenés hijos y esposa? ¿Cómo se consigue administrar todo esto? Porque a veces se encuentra ese error en ministros de Dios, en misioneros, que nuestro foco siempre son los misioneros, es que viajan y se olvidan que hay, dependen de una familia, depende de ellos y que tenemos que tener el equilibrio. ¿Cómo adquirir este equilibrio para que no haya fracaso en las familias? Bueno, es difícil. Yo creo que la organización es muy importante. El aprovechar bien el tiempo, otra cosa de las que enseñamos, el aprovechar bien el tiempo. Aparte eso viene en la palabra, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son difíciles. Pastorear es un oficio bastante complicado y te das cuenta con los años. Cuando uno está fuera ve las cosas de una manera, ve el pastoreo de una manera. Cuando estás dentro y pasan los años te das cuenta que el pastoreado es diferente, es duro, tiene momentos muy bonitos. Cuando una persona viene al Señor, cuando el Señor lo libera, lo restaura, la Es persona te verdad. cuenta testimonio de lo que ha ocurrido en su vida, cómo ha Mm. comenzado a tener experiencias con el Señor, yo ahí me siento Superman, yo digo, wow, pero luego hay otras situaciones también muy desagradables, porque el pastoreo es una tarea del ser humano y tratar con ser humano no es fácil. Los seres humanos somos muy complicados. Si no, pregúntale a Moisés y nos lo dirá bien. Cuando yo estoy por tirar la toalla, yo pienso en Moisés. Yo pienso en Moisés. Y digo, wow, Moisés lo tuvo más difícil que yo, mucho más difícil que yo, y estuvo ahí. Y eso me da ánimo para seguir adelante. Ahora, pues mira, yo antes trabajaba, yo era vigilante de seguridad en el hospital y yo trabajaba 12 horas diarias, de 7 de la mañana a 7 de la tarde y de 7 de la tarde a 7 de la Wow. mañana. No era pastor todavía, pero sí predicaba en la iglesia, más o menos, en cierta manera, llevaba la iglesia, pero yo no era el pastor. Ujú. Salía a las 7 de la tarde y yo iba con mi uniforme de vigilante, porque no me daba tiempo a llegar a mi casa a cambiarme, solo me quitaba la placa y cuatro cosas que no podía llevar por ley y a las 7:30 daba el discipulado y así a lo mejor salía a las 7 de la mañana el domingo y a las 11 era la reunión y a las 11 estaba yo allí predicando sin haber dormido. Pero bueno, el Señor puso en mi corazón estudiar para sacar las oposiciones de maestro, el Señor me dio un trabajo de maestro y en vez de 12 horas, ahora trabajo 5 horas de 9 a 2. No, gloria a Dios. Y claro, entonces no es un trabajo tan forzado y encima es un trabajo de docente que es mi vocación, un trabajo que me gusta. No es algo que uno se agote físicamente, ni tampoco me agoto intelectualmente. Incluso el Señor me da muchas palabras estando trabajando en el colegio. De repente yo estoy con mi alumno, le mando la actividad y me viene la inspiración y comienzo a anotar y me da la palabra estando trabajando. Qué Es así el hermoso. Señor. Es- Gloria a Entonces son cosas Dios. que incluso tanta predicación o palabras que voy haciendo ejercicio físico corriendo y de repente algo se abre dentro de mí, el Señor me empieza a dar inspiración de la palabra y cuando llego termino de correr voy rápido y la apunto. Entonces, eso son cosas de Dios, Mm. porque yo le digo a la iglesia, yo no sé predicar. El que me escucha piensa que sé predicar. Digo, si el Señor no me da el mensaje, yo no sé qué decir. Es algo que es difícil de creer. Pero es cierto, la gloria es para el Señor porque yo me conozco. Cuando uno se conoce, yo te puedo dar una lección aprendida en clase, yo me aprendo y la doy bien, pero una Exacto. predicación de parte del Señor por mí mismo, yo no sé predicar si Él no me da el sermón, digámoslo así. Entonces, centrándonos a la pregunta, es difícil, sí, porque tienes que atender no solo la alegría de los hermanos, que según la palabra son hijos espirituales tuyos. Eso es Exacto. fácil, pero también cuando hay tristeza, hay situaciones difíciles. Entonces, normal, llaman al pastor, llaman a la pastora, me ocurre esto, no tengo para llegar a fin de mes, estoy enfermo, está fulanica enferma, estoy así, está sufriendo y lo oyes llorar. Son Conflictos situaciones de que se familia. suman, claro, se suman a tu situación, porque
uno también pasa situaciones como todo ser humano. El hecho de que uno pastoree no significa que tenga situación y que llore. Los pastores lloramos, lloramos. Claro, claro que sí. Entonces, pero bueno, hay una gracia, que es la gracia que el Señor te da, porque el Señor no te da nada que a veces parece que no podemos soportar, pero el Señor no nos da una carga mayor que la que podemos soportar. Aunque te digo que a veces Amén. hay ocasiones que uno dice, Señor, yo no puedo soportarlo, porque no es fácil trabajar, ministrar en la iglesia y tu familia. Los que nos están escuchando y tienen familia saben de lo que estoy hablando. Tener hijos en la Por sociedad de supuesto. hoy en día no es fácil. Y ya no solo por los hijos, la sociedad en la que vivimos, las influencias que hay. Hoy es diferente, hoy es diferente, Claro, hoy yo creo que la tecnología nos ha absorbido de una forma tal que si no tenés una organización en tu vida, si no administras bien, algo perdés. O la familia, claro. o el Y no, ministerio, y o no la solo, profesión. no solo la tecnología, sino que la corrupción como ha aumentado y uno Exacto, accede tan exacto. fácilmente a través de la tecnología. Hay una sociedad que se está tornando tan corrupta que eso afecta a nuestros hijos, a nuestra familia. Y también hay otra variable, que es que los padres no lo sabemos todo, aunque uno sea pastor, no lo sabe todo. Continuamente estamos aprendiendo, continuamente nos estamos equivocando y tenemos que rectificar, tenemos que aprender. Todo eso es un cóctel que se une, pero ya te digo, si no es por la gracia del Señor, es difícil. Y hay ocasiones que uno quiere tirar la toalla. Yo no sé si te lo habrán dicho más algún pastor que otro que ha pasado por tu programa, no lo sé, pero yo Sí, te digo que sí, sí, hay sí. situaciones que uno quiere tirar la toalla, pero el Señor no te deja. Uno llora en su presencia, el Señor te levanta, te vuelve a levantar. Porque Juan Carlos, sabes que mientras que vos hablas, yo me pongo a pensar, por ejemplo, lo que uno vive acá en Brasil, ¿no? La juventud, los adolescentes son más maleducados que antes, no respetan a los adultos como antes, pero ¿por qué? Porque los padres van permitiendo, porque a veces es la manera más fácil. Yo trabajo y para que no me molesten, bueno, quédate en tu computadora, quédate en tu celular y no hay más charla, no hay más diálogo. Hablamos muy poco con nuestros hijos, a veces no sabemos ni siquiera con quién se relacionan, porque la vida nos Mm. va llevando, ocupando, 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 que bueno, querés simplificar, te gusta el celular, quédate con el celular. Y ellos van avanzando y envolviéndose con gente que no sabemos, adquiriendo una cultura de la cual no nos imaginamos, están conectados con el mundo, con otras personas continuamente. Y esto nos deja un poco afuera a nosotros, porque nosotros a veces Claro. perdemos el control, porque no sabemos cómo lidiar. Sí, muchas veces perdemos el control, tenemos que rectificar, digamos, la metodología de padres que utilizamos. Ujú. Y no sé, yo creo que hay muchas variables. La que tú has dicho es una variable, pero se juntan muchas variables. La sociedad como está, las influencias que hay en el grupo de iguales. Hay tantas variables hoy en día que se juntan, porque yo escucho hablar a padres de antes y dicen, antiguamente los niños no eran como ahora, guardaban respeto. Hoy en día es que estamos en una sociedad donde la falta de respeto ha proliferado de una Total. manera extraordinaria. No hay yo me acuerdo, yo estudié en un colegio y me acuerdo que el que estaba de director, cuando lo llamaban, temblábamos. Y curiosamente yo hice las prácticas de maestro en ese mismo colegio, yo tan contento, voy a hacer las prácticas en el colegio que yo estudié. Curiosamente el mismo director estaba ahí, ya no era director, maestro normal, pero no se había jubilado todavía. Pues te digo que cuando daba clase le faltaban el respeto de una manera y yo le decía, fulanico, pero no, si yo me acuerdo cuando era pequeño nos dabas clase, te respetábamos, que te temíamos y te O respetábamos de una manera. Dice, ¿has visto cómo ha cambiado la historia? Me decía. Estaba deseando de jubilarse. Ya no lo respetaban y era el mismo maestro de hace 25 años que cuando yo hice las prácticas. El colegio se tornó en un colegio conflictivo tremendo. Entonces yo veo ahora que no hay respeto ni de alumnos a maestros, ni de la gente hacia autoridades, bien sea el policía, bien sea el médico, bien sea... No hay el respeto que había antes, para nada, ni de hijos a padres. No hay ese respeto en la sociedad, se ha perdido. Yo no sé, allí en Brasil, aquí no hay sí, respeto, tú aquí puedes es coger la foto del terrible. rey.
y quemarla. No hay un respeto al rey como si fuese cualquier cosa. Puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero la falta de respeto, el respeto hay que tenerlo. No hay respeto, y yo creo que esto a nivel mundial. Estamos en una sociedad donde no hay respeto, donde prolifera ahora la rebeldía y el hacer lo que yo quiero. Y eso le afecta a nuestros hijos, eso afecta a la sociedad. Pero bueno, hay algo muy importante, y la palabra lo dice, que si nosotros criamos a nuestros hijos la palabra luego es una semilla que va a crecer en su corazón. Es verdad. Y yo eso lo veo en mis hijos también. Mis hijos tendrán a veces sus etapas, sus cosas, pero yo noto como la palabra está sembrada en su corazón. Y eso crecerá y se convertirá en un árbol. Eso no se olvida. Es muy Amén. importante que los niños, nuestros hijos desde pequeños, pues se habitúen a ir a la iglesia. Porque aunque luego llegue la rebeldía, llegue la adolescencia, lleguen situaciones, eso está ahí en su corazón. Esa crianza de que ellos han estado en la iglesia, han escuchado predicaciones, en momentos que ellos estén pasando podrán tomar decisiones y le vendrá alguna palabra que hayan escuchado. Como cuando yo te he dicho de mi abuelo me dijo tal cosa y eso se me quedó grabado, tantas cosas se me han quedado grabadas, pues cuando el niño crece, cuántas predicaciones no habrá escuchado y cuántos consejos no se le habrá dado en la iglesia, que luego a la hora de tomar una decisión pueden tomarla en base a la voluntad de Dios. Creo que es muy Amén. importante. Sí, totalmente, porque nosotros nunca podemos dejar de incutir, incutir se dice, de inculcar, Inculcar, inculcar en el corazón de ellos la palabra de Dios. Y a veces hay algo que el enemigo ha trabajado mucho hoy en día, y yo creo que los misioneros que salen hoy a las misiones y los que predican se deparan con esta dificultad, es de poner en el corazón que la palabra es la autoridad total sobre nuestras vidas. Porque algunos banalizamos, como te dije antes, preferimos escuchar una profecía que leer la Biblia. Y ese hecho de no claro. tener tiempo para leer la Biblia, la acabamos transmitiendo a nuestros hijos y no queremos que nuestros hijos sepan, ay no, porque la Biblia es muy rígida y queremos enseñarle todo más liviano, porque si no ellos no van a entender. Estamos con un cuidado que no es de Dios. Porque si Claro, nosotros le hablamos la real, le decimos la verdad, como es la palabra, es lo que decís vos, en el tiempo oportuno se cumplirá lo que dice la palabra. Cuando fueren así es. viejos, no se apartarán de No ella. se ¿Por apartará. qué se apartan? Porque no estamos inculcando en sus corazones esta palabra que aún continúa siendo toda autoridad sobre el cielo y la tierra y sobre nuestras vidas. ¿No es Sí, es muy verdad? importante eso. Tenemos que predicar la palabra tal cual es, no podemos diluirla. A veces queremos ayudar al Espíritu Santo. Bueno, no voy a decir esto, lo voy a omitir. Tenemos Perfecto. la palabra hay que predicarla tal cual como es. Tenemos que dejar en la iglesia obrar el Espíritu Santo como Él quiere. No podemos obrar según nosotros creemos. El Espíritu Santo obra como quiere. La iglesia crece cuando el Espíritu Santo quiere que crezca y Él trae a aquellos que tienen que ser salvos. Él lo hizo en la iglesia, de hecho. La iglesia crecía y el Señor añadía. Fíjate lo que dice. El Señor añadía a aquellos que Ujú. debían de ser salvos. Yo siempre he creído en eso fielmente o firmemente y sigo creyéndolo. Y yo sé que la iglesia ahora está en un proceso de crecimiento y simplemente las almas están viniendo porque el Señor las está trayendo. Es el Espíritu Santo el que va a traer las almas y no nuestra capacidad ni nuestra habilidad. A veces caemos en ese error y comenzamos a no predicar sobre esto porque así se va a asustar la persona nueva que viene. No voy a hablar. No, la palabra hay que predicarla porque es la palabra de Dios y su palabra es santa y es perfecta. Y tenemos que enseñar también que la gente... Está bien que escuche palabra por YouTube de otros predicadores, vale, entre comillas, porque a veces cuánta gente no sale más confundida que edificada. Me ha ocurrido muchos casos, más de un caso, que la Sí, gente, en vez de leer la palabra, busco predicaciones por YouTube o busco que alguien me profetice. No, la palabra hay que leerla, hay que escudriñarla, porque es la que te da vida. Hay que enseñar eso en la iglesia. Yo le comento, digo, si vosotros no leéis la palabra y a mí se me va la cabeza un día y os quiero engañar, pues os podré engañar. Ahora, si vosotros leéis la palabra y yo, que soy vuestro pastor ahora, mañana se me va la cabeza, si vosotros sois conocedores de la palabra y comenzáis a conocer a Jesús, yo no os voy a arrastrar a mi locura. es Es muy verdad. importante. ¿Es importante Lo que, escuchar predicadores? Sí, es bueno, el Señor ha levantado los ministerios,
Pero los ministerios estamos para enseñar que la gente tiene que nutrirse de la palabra y para ello pues tiene que abrirla y tiene que comenzar a leerla. Y si no entiende algo, ahí están los pastores para explicarlo. Pero es muy importante que la palabra, que saquemos tiempo para escudriñarla, para leerla, para conocerla, para meditar sobre ella, porque cuando comenzamos a Amén. meditar sobre la palabra, es Amén. ahí cuando damos lugar al Espíritu Santo a que te traiga revelación. Amén. La Exacto. revelación viene cuando nosotros meditamos de la palabra. Mencionaste Sí, dime. esa cosa que decías de que el Señor agregaba cuando con los discípulos, ¿no? Que se convertía tanta gente. Pero hay un detalle muy importante que no nos podemos olvidar, es que ellos habían sido revestidos por el poder del Espíritu Santo. Claro. Entonces a veces queremos hacer las cosas sin ese revestimiento, sin autoridad del Espíritu Santo y con métodos humanos, y por eso muchas veces fracasamos, porque nos olvidamos que lo principal es ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de esa autoridad que Dios quiere que Claro, y tengamos luego para libertar, para orar. el objetivo, no podemos olvidarlo, el objetivo no es llenar la iglesia, el objetivo es llenar el cielo de almas. El objetivo no es llenar la iglesia de personas, porque aunque yo vaya a la iglesia, si yo no he sido limpiado por la sangre de Cristo, si yo no me he arrepentido de mis pecados, y no los guío a que se arrepientan, no van a ser salvos. La iglesia va a estar llena, pero llena de gente que va al infierno. Esa es lo literal. ¿Sí? No podemos tener miedo a predicar el Evangelio porque se vayan, no porque, mira, si alguien es del Señor, que el Señor lo ha enviado, no se va a ir. Yo te voy a contar otra cosa. Yo cuando fui a la iglesia el primer día, mi pastor estaba hablando en lengua. Imagínate, algunos me estarán escuchando y dirían, qué barbaridad, llega uno nuevo a hablar en lengua. Pues mi pastor hablando en lengua. Y yo dije, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y me Ese idioma no explicaron. lo conozco. Y me explicaron, y lo que yo dije, yo quiero eso. Fíjate qué cosa. Yo dije, yo quiero tenerlo. Yo creo que el que es de Dios, sí es cierto que hay que tener sabiduría, ¿no? Uno no puede ser un loco en el púlpito y hacer locura, no estoy hablando de dejarse llevar por el Espíritu Santo, que dirige el Espíritu Santo. Y si dirige el Espíritu Santo, el que viene y es de Él, se va a quedar y va a querer más Amén. del Señor. El Amén. que no es de, Mirá el cómo que, pasó con vos. Sí, sí, sí. Además lo dice el libro, en la carta de Juan, el que es del Señor te oye, los que son de Dios te escuchan, por eso el mundo no nos conoce y no nos oyen, porque no conocen al Padre, entonces no te escucha. El que va a la iglesia y es el Espíritu Santo el que lo ha traído, no importa que hablen lenguas, que profeticen, no importa, aunque no lo conozca y no sepa lo que está hablando, si es del Señor, eh, eh, es atraído por ello, es atraído, porque te digo una cosa, yo creo que mucha gente va a la iglesia y el Señor no la ha llevado. Y cuando el Espíritu Santo el que guía esa iglesia, el Espíritu Santo permite que salga, sale porque no te entiende, no habla el mismo idioma, ¿me explico o no? Porque el que es de Dios, aunque sea nuevo, se siente atraído. Yo me sentía Amén. atraído y mucha gente que hay en la iglesia que se sienten atraídos por las cosas de Dios, apenas van. Amén. Amén. Y sabes que estaba pensando que sería importante que mencionaras, ya que vos estás en un país, en una ciudad donde no es un Brasil, no es un San Paulo, donde en todas las esquinas puedes encontrar iglesias, donde siempre va a haber evangélicos cantando y puedes escuchar en la radio, en la televisión, es algo totalmente normal, el lenguaje chao, Dios te bendiga, ay, en el nombre de Jesús, es muy normal escuchar tamajado, y se habla el mismo lenguaje cristiano, vos podés escuchar cualquier persona que no lo sea decir esas palabras. Pero, ¿qué de esos países donde cuando yo quiero ver si me entendés? Hay un misionero que quiere salir a las misiones. Tiene que tener en mente de no sentirse fracasado porque no llena un local. Claro, Porque hay países que vas a llenarlos y hay países que 10 van a ser multitud. 5 van a ser claro, una multitud. Esto para no vencer, para que no se dejen vencer por esta cosa de la cantidad. Es claro. importante conocer la cultura de cada país, ¿verdad?
Claro, aquí no es lo mismo que en Latinoamérica, aquí es un trabajo lento, aquí tú haces campaña evangelística y si se convierte uno, mucho es. Yo desde que llevo en el Señor, desde que tenía 19 años, se han hecho campaña evangelística en Jaén y no conozco ni un cristiano que me diga, yo me convertí de tal campaña. Yo no conozco, a lo mejor hay algunos, pero no Claro. conozco ni uno. Ahora, sí conozco de que han ido a la iglesia porque soy amigo de tal y ha hecho amistad y en esa amistad ha visto el testimonio de tal persona, ha tenido un problema, ¿te importa que ore por ti, el Señor lo que hace? Y luego esa persona ha visto la mano de Dios, si quieres venir a la iglesia, vamos a tomar un café y tal. Esa relación de amistad es la que trae aquí en España a las personas a Cristo. No porque le diga Jesús te ama, porque aquí en España cualquiera dice creer en Jesús. Aquí es un país entre incrédulo y católico. Hay muchos incrédulos que no creen, pero también hay muchos católicos que creen conocer a Jesús. Entonces, tiene que ser que ellos vean la mano del Señor y con una relación de amistad. No, es diferente a Latinoamérica. Es por eso que conozco casos de personas que han venido creyendo que, porque en sus países tienen iglesias de 500 personas, aquí en 5 años vamos a tener una iglesia de 500 personas y se han tenido que ir mal porque aquí no suele suceder eso. No suele suceder eso. Es difícil ganar un alma para Cristo, no es lo mismo que en Latinoamérica. Entonces es un trabajo Y la mucho más persona baja lento. los brazos, ¿no? Claro, no es, a lo mejor en Latinoamérica en ciertos lugares hace una campaña, el Señor te usa y se convierte en 50 personas. Yo aquí eso no lo he visto todavía. Aquí es diferente, es una tierra muy diferente allí a Brasil, Argentina o Latinoamérica. Amén. Y Madrid sería lo mismo, porque ustedes están en Jaén, en el sur, en un pueblo más pequeño. ¿Sería lo mismo que se establece para Madrid, para la ciudad capital? Bueno, Jaén está a 330 kilómetros de Madrid. En Madrid hay iglesias grandes, pero sí te digo, son iglesias grandes y el 90% de las personas son latinas. Entonces, si tú le Ah, quitas la inmigración latina a la iglesia grande de Madrid, te quedas con iglesias pequeñitas. Hay pocos españoles nacidos en España. Esa es la realidad. ¿Por qué en Barcelona y en Madrid hay iglesias a lo mejor de 3.000 personas, de 1.000 personas? Pues porque el 90% son inmigración de gente latina que se congrega en la entendí, iglesia. entendí. Pero si la iglesia tuviesen que depender del nativo español, se- serían mucho más pequeñas todavía. Es difícil, es difícil. Justo mencionaste algo que también lo habló Mauricio, que fue nuestro segundo invitado del programa, Mauricio tu cuñado, Mauricio Álvarez. Él habló exactamente eso, de hacer una relación de amistad, de llevar la palabra a través de, digamos, de esa forma, de aproximarse, de mostrarse tal cual sos, sin el título de pastor, sino de amigos, Sí, y de esa forma seducir la gente hacia Cristo, ¿no? Él también lo había mencionado. José Carlos, ya estamos sí, así, la yendo para el estrategia es... final, pero me gustaría que contaras un testimonio, algo que viviste especial con Dios, algo que marcó tu ministerio, que marcó tu vida desde que conociste a Cristo, algo sobrenatural. Pues, Ah, pues mira, voy a contar, no sé si has visto que Silvana ha puesto aquí un mensaje. No se olvide de terminar el testimonio de su abuelo. ah, No sé si lo estás viendo. mira, a mí lo que me está pasando es que yo no quiero tocar porque a veces nos cuesta tanto la conexión tan buena como estamos teniendo Sí. que, que muchas veces me ha pasado de querer ver los mensajes y pumba, te hago que se caiga todo. Solo se No, te pero quería está, decir que sí, va en nos relación a están viendo. a la pregunta que me ha hecho. Tiene relación porque yo sé que mucha gente somos impactados cuando contamos milagros de sanidades y cosas extraordinarias. Yo te podría contar, he visto tantas cosas cuando fui a Nigeria con el profeta T.B. Joshua. He visto sanidades increíbles, he visto liberación de demonios de una manera impresionante, ya no por internet, he estado allí, he estado en la República Dominicana con él, he visto cosas extraordinarias. Pero hay algo más extraordinario que yo viví cuando me convertí al Señor. Y Sí, tiene relación con mi abuelo. Por eso Silvana me pone, no se olvide terminar el testimonio.
porque este es un milagro muy aún bien mayor que recordado. una Muchas gracias, sanidad. Silvanita. Porque se está cortando un poco la conexión. ¿Se me escucha bien, no? Yo te escucho perfecto. Solo voy a Ah, vale, que a ponerme veces se corta. la batería. Fíjate que, porque un milagro, ahí enseñamos en la iglesia, un milagro es algo muy bonito e impresionante, pero bueno, al final no vamos a morir, aunque el Señor nos sane de un cáncer, tarde o temprano vamos a morir. Pero Exacto, hay un milagro exacto. mayor que es la salvación de un alma. Fíjate que Amén, te conté amén. que mi abuelo era el Mateo del mundo entero. Y claro, yo me convertí al Señor y yo todas las noches oraba por mi abuelo. Señor, por favor, no permite que vaya al infierno. Por favor, Señor, haz algo con mi abuelo. Yo sé que tú no vas a permitir que él muera sin que vaya contigo. Pero una noche tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, durante años. Yo ya estaba casado con Silvana cuando mi abuelo falleció, o sea que habían pasado 6 o 7 años desde que yo me convertí hasta que él falleció. Yo recuerdo que estaba casado con Silvana. Y antes de morir, mi abuelo me llama porque él empezaron a darle como trombosis. Y él me dice que él por la noche había tenido una visión. Te digo, mi abuelo de vocabulario cristiano, nada, porque él ni era católico ni nada. Y él me dijo que había visto una visión y que unos ángeles lo habían llevado donde había un montón de gente cantando y vestidos de blanco todos, me decía. Él no ha leído la Biblia en su vida. Tú Gloria a ponte en Dios. la mente una persona que no ha leído la Biblia en su vida, ni había ido a misa, ni nada religioso, porque él no creía en nadie. Todos vestidos de Ateo. blanco. Esto parece que te lo cuenta alguien que es cristiano. Y dice, y una voz me dice, esto te lo muestro para que creas. Y dice, y esa persona tenía un cáliz en la mano. Yo digo, wow, esas son las oraciones mías por el abuelo. Desde ese momento te digo, mi abuelo, sin yo decirle nada, empezó a creer. Él le decía a mi abuela, niña, ¿dónde está? Ah, y yo le dije, mi nieto está en vuestra política, en la misma. Me dice que él le contestó. Mi nieto está en vuestra política, en la misma política vuestra, le digo. A partir de ese momento, hasta que falleció, él comenzó a creer. Él le decía a mi abuela, niña, ¿dónde está tu nieto? Eso es lo mejor. Y yo, como ya te he dicho, que no me lo creo todo, yo le digo, bueno, como mi abuelo no sabe de Biblia y nada, le voy a preguntar, ¿cómo eran esos ángeles? Digo, y si él me Claro. dice, pues como es católico, pues son muy tiernos, son así, pues digo, ya estamos... Pues, y él me dice, no, eran tiarrón, aquí el vocabulario tiarrón es como personas muy altas, fuertes, Gigante. grandes. Yo dije, wow, ¿cómo sabe mi abuelo eso? Pero lo más impresionante es que a partir de esa visión, mi abuelo pasó de ser el ateo más grande de España a ser creyente, a creer hasta el día que el Señor se lo llevó. Ese es el milagro más grande que yo he vivido desde que conocí al Lola. Señor. Y he visto milagros, he visto muchas cosas, pero Gloria he a visto Dios. como la oración constante, el Señor hace la obra en su tiempo. Y mi abuelo lo hizo antes de morir. No significa que oremos por nuestros familiares o seres queridos y antes de morir el Señor lo haga. No. Con mi abuelo lo hizo antes de morir y fíjate qué visión le dio. Gloria a Dios. Pero la constancia, aunque pasen años y no veamos respuesta, sigamos orando. Yo era cabezón, Señor, por favor, Señor, que mi abuelo, tú sabes lo que lo quiero, que yo no quiero que vaya al infierno. Eso fue increíble para mí, eso marcó mi vida, ¿eh? Gloria a Dios. Para Dios no hay nada imposible y Él escucha nuestros deseos, Él escucha nuestras oraciones y continúa a hacerlo hasta el día de hoy, siglo XXI. Él está ahí poderoso, gigante, para levantar a aquellos que necesitan llevar el mensaje. Porque sí, la Claro, oración tiene poder, pero tiene que haber gente que ore. La palabra tiene poder, pero tiene que haber gente que predique, gente que claro. ame las vidas, gente que ame las almas, gente que todavía tenga pasión por las vidas y llore y gima por este mundo que se está perdiendo, ¿verdad? Por este mundo que está caminando al infierno si nosotros como iglesia no ejercemos nuestro papel. Y eso es lo principal, que cada uno sienta que tiene un papel para ejercer en esta tierra. Así es, Nancy, así es. Disculpame que mientras hablaba mi perrita se puso a ladrar, que está acá al lado mío firme y justo llegó mi esposo y ella salió como guardiana, pero yo creo que todos
pudimos entender lo hermoso de lo que has vivido, de lo que has vivido con Dios, de lo que has vivido como siervo de Dios y lo que aún irás a vivir, de cuántas cosas Dios te va Amén. a mostrar. Y muy Así es. importante eso que decís, de que las oraciones estaban allí, intactas, y que como Así es. alguien que nunca vio a Dios, que nunca creyó a Dios, nunca le sirvió, tuviste la certeza, la convicción de que murió a los pies del Señor. Y con Así es. seguridad no está más muerto, sino que vive en Cristo. Y fíjate, Nancy, perdóname que 30 segundos Puedes más. hablar. ¿Te acuerdas que te comenté que mi tío y mi madre estaban preocupados porque cuando muera el abuelo, José Carlos se va a hundir en una depresión? ¿Qué va a Ah, pasar de sí, él? sí, sí. Falleció mi abuelo y yo tuve una paz tremenda. Lógicamente Gloria uno a Dios. sufre la ausencia. De hecho, a día de hoy Claro. me acuerdo de mi abuelo y yo digo, Señor, si pudiese estar con él un día, pero llegará el día en que esté con él. Pero tuve esa paz y no tuve esa desesperación de que no lo voy a volver a ver más, como a veces ocurre con otras personas que entran en depresión, sino que tuve paz en mi corazón y fue tremendo, fue algo que Dios hizo, porque tenía la certeza que estaba con Dios y el Señor quitó toda depresión o toda tristeza de mi corazón, sabiendo que mi abuelo estaba con él. El Eso, consuelo del esos son Espíritu milagros, Santo, ¿verdad? esos son milagros. Sí, es el consuelo del Espíritu Santo, realmente. José Carlos, y otra cosa que vos dijiste fue que con relación a tu relación con Silvana, que la viste y ya le guiñaste el ojo, parece que dio resultado porque te terminaste casando, ¿no? ¡Qué guiño poderoso! Ah, claro, yo guiñaba en aquel tiempo el ojo como hacía Elvis Presley, yo iba como Elvis, le guiñé así tipo Elvis y Silvana quedó, ya dijo, gracias Señor, aleluya, qué regalo me has traído a España. Ya entró en el espíritu. Gloria Eso, a cambió su Dios. vida, literalmente. ¿Seguro? Eso. Qué hermoso. La verdad que José Carlos me sorprendiste porque te sentía una persona muy seria cuando hablábamos y realmente, qué bueno. Eso dice todo el mundo. Todo el mundo ¿Eh? antes de conocerme dice a Silvana, es que tu marido es muy serio, muy serio. Y digo, ¿yo qué hago? Yo no sé qué hago para que piensen eso. Sí, porque habla serio. Y yo le dije, uy, me parece que es muy serio, pero nada que ver. La verdad que me alegré mucho, nos dejaste el corazón muy alegre. Te quiero decir Me que está alegro. el pastor Joali de México mirándote, el pastor Esteban de Italia, que hay un grupo tuyo de tu iglesia, creo que Ingrid, Manuel o Miguel, Tatiana. dijo, estamos aquí, pastor, no nos pegue. No, brincadera, mentira eso. De aquí de Brasil tenemos bastante gente que nos está acompañando. De Argentina, mucha gente, sobrinos, tíos, están diciéndote qué bendición, qué pastor lindo, dijeron, ¿eh? Opa. La tía Cristina dice qué pastor lindo que tenés hoy como invitado. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones. Geraldine, tu Amén, gracias. cuñada, está aquí firme, también mirándote. Como te dije, tu suegra y Manuel es el que te estaba diciendo, no sé si es una oveja tuya. Ah, Manuel, saludo a Manuel, Manuel. desde Jaén, Manuel. España, dice. Ahí Sí, están firmes, entonces mañana recibirlos en la iglesia tranquilo. así es, Están así es. ahí apoyando. Eh, y bueno, y tenemos aquí gente de Brasil como Ana, como Elizabeth, ay, acá se me fueron ya. Y tenemos también a Juani García Rodríguez. Juana, no sé de qué país es. También vi a gente del sur de Argentina, de Uruguay y también vi gente que está de Ecuador. Así que, bueno, muy feliz de que se hayan dispuesto a escucharte. Me gustaría mucho que hicieras una oración y después oro por vos, ya encerrando este último programa del año, del 2020, deseando que Dios nos bendiga en estas fiestas. Gracias a Dios estamos terminando este año en victoria, lo Así es. decimos por la fe, Amén. después de tanta lucha que hemos pasado. Así que te invito, pastor querido,
que ores por Amén. nosotros. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos en tu corazón desde antes de que nosotros hayamos nacido. Gracias porque tú nos escogiste, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Gracias, Padre, porque Amén. por tu misericordia Amén. acabamos este año, Señor, y vamos a entrar en un año nuevo. Queremos entrar en el año nuevo en tu presencia, Señor, con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, Señor. Si alguno de los que me están escuchando, Padre, su mirada no ha estado en Cristo Jesús, yo te ruego que ahora, Padre del cielo, su mirada, Señor, la ponga en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, Padre Santo. Porque son tiempos difíciles, Señor, tu palabra se está cumpliendo. Tú vienes pronto, Señor amado, y vienes por una iglesia, Señor amado, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que te busca, Señor, una iglesia, tú vienes por las 5 vírgenes sensatas, Señor amado, que tienen aceite, Señor amado. Oh Padre Santo, yo oro para que todo aquel que nos ha visto, Señor, en este momento y que nos verá, Señor, después de la grabación, sea tocado por tu Espíritu Santo. Que no escuche mis palabras, Señor, que sean palabras influenciadas por tu Espíritu Santo, Señor. Que no me vean a mí, Señor, que te vean a ti, Señor, para que se acerquen más a Jesús, Señor. Todo aquel que escuche, Señor, estas palabras sea traído por ti, Padre Santo. Y te damos las gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Y tú dijiste que no nos dejarías solos ni huérfanos, que estarías con nosotros hasta el fin, Señor. Y podemos, Señor, dar testimonio de que tú estás con nosotros, Señor, hasta el fin. Gracias. En el nombre de Gracias. Jesús. Amén. Amén. Antes de orar por vos, también quería agradecerte por haberte dispuesto a estar compartiendo tu testimonio. Y bueno, pero antes de que ore, quería que contaras, ¿cuándo fue el momento que te sacaste esa ropa de Elvis Presley y te colocaste la ropa de predicador? Eso es en la siguiente entrevista, ¿no? Perfecto. Oh, te tomo la No, pues palabra, mira, ¿eh? mira, Abriendo el año fue, 2021. sí, es que hay, fíjate qué cosa, no solo la ropa, sino yo hablaba muy mal, de 10 palabras, 8 eran tacos, como decimos aquí en España. Tacos son palabras malsonantes, feas. Malas palabras. Y fue solo, mi vocabulario cambió solo. Y yo decía, pero si a los 3 meses yo no hablo mal, qué tremendo. Y nadie me ha dicho nada. Y yo empecé a cambiarme de ropa sin que nadie me diga nada. Fue algo que Dios lo hace. Qué Porque si lindo. alguien me hubiese dicho algo, yo era rebelde, yo hubiese dicho, pues me voy, yo no, a mí tú qué me va a cambiar. Porque normal, yo era rockero y el rockero se caracteriza por la rebeldía. Yo hago lo que yo quiero, yo camino como yo camino, como... Entonces fue el Espíritu Santo, Él lo hizo, Y eso es Él lo una hizo. un buen consejo para los pastores, de no querer cambiar la gente por nuestras propias fuerzas, sino que permitir que el Claro, Espíritu Santo haga su obra, ¿no? Con el así es, tiempo. así Entonces es. oramos agradeciendo a Dios. Señor, te bendigo por la vida de tu siervo José Carlos. Gracias, Dios, porque vemos esa transformación que solo tu Espíritu Santo puede hacer. Querido Dios, quiero te dar gracias, Señor, porque es tan lindo ver tu mano, Señor. Gracias porque tú lo estás ayudando allí en España, porque tú los estás dirigiendo junto con Silvana, Señor, en esta obra tan ardua que es el pastorado, pero han visto tu poder y yo sé que continuarás a obrar no solo en ellos como en sus hijos, y que en el nombre de Jesús tú los cubras con tu sangre, que la fuerza poderosa del Señor se manifieste obrando en ellos y aún generando, aún sembrando en los corazones de las ovejas que tú les pusiste en sus manos, hombres y mujeres que también están siendo administrados, enseñados, discipulados como ellos fueron un día, y un día ellos también saldrán a la obra como tus siervos están siendo ahora de ejemplo. Te damos las gracias por cada hermano, cada amigo, cada pastor, cada persona que nos acompañó en esta programación y que aún nos verá. Te bendigo por cada programa que vivimos en este 2020. Gracias por cada amigo, gracias por cada siervo que conocimos, por cada invitado, Señor, que entró en el programa conociéndonos
y nos bendijo. Todos, de una forma u otra, dejaron grande bendición en nuestro corazón y aún veremos los frutos de este programa. Te doy las gracias por usarme. Gracias, Señor, porque como acabó de decir José Carlos, somos barro, Señor. Y si somos usados, si hacemos algo, es porque tu gloria está en nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Continúa con nosotros para siempre y que nosotros siempre continuemos a estar contigo. Te damos gracias en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén y amén. Que Dios te Amén. bendiga mucho. Vi que también Igualmente. estaba Anabela, que también está ahí. Así que bueno, los que Anabela. no nombré, no se me enojen, por favor, enójense con José Carlos. No se enojen, no da para verlos a todos, pero los amamos y gracias. Gracias, José Carlos, me encantó conocerte un día, Dios nos permitirá vernos y Así es. bueno, que el Señor lo permita en breve. Es un deseo muy grande Amén. que tengo y así como tus oraciones fueron oídas, sé que las mías serán. Así que gracias, gracias a Silvana, Gracias gracias a ti, a tu Nancy. familia, a tus hijos. ¿Cómo es el nombre de tus niños? Sheila y José Ángel. Seila Y José Ángel. y José Ángel. Un beso grande de la tía abuela de acá de Brasil, de San Paulo. Y si yo no los conozco en España, que ustedes me vengan a conocer en Brasil. ¿Ok? Así es. Así es. Muchas gracias, Un Nancy, por beso la grande. invitación. Amén. Amén. Un beso grande a Chao. toda tu congregación. Los amamos. Amén. Gracias. Gracias a Amén. todos por estar. Beso.